Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Antes de comenzar, una nota para nuestros escuchas. Este episodio contiene descripciones de violencia sexual que pueden resultar molestas para algunas personas. Es la mañana del 8 de septiembre de 1942. En Mar del Norte número 20, Colonia Tacuba, un grupo de policías y peritos excavan de nuevo en el jardín de la casa de Gregorio, Goyo Cárdenas. Buscan el cuarto cadáver que una noche anterior el joven reveló, cuando fue interrogado por el agente 35 del Servicio Secreto, José Acosta. Goyo ha dado indicaciones. Al fondo del jardín está su primera víctima. Gregorio asegura a la policía que, con excepción de Graciela, no conocía a las otras ni supo sus nombres. Todas eran mujeres de la vida galante que levantaba en su auto, en Reforma o el Centro, y las llevaba a su casa. Los peritos excavan donde Gregorio indicó. Dan con el cadáver. Está desnudo y atado. El cuerpo hiede. Le sobresalen los dientes. Lo miden, le toman fotos. Desde una azotea, un fotoreportero capta el momento. Suben el cuerpo a una ambulancia que lo lleva a la morgue de la Cruz Verde. Los otros 3 cadáveres, incluida Graciela, están en el Hospital Juárez. La noticia de los crímenes de Gregorio Cárdenas está en todos los periódicos. Los capitalinos no hablan de otra cosa. Están horrorizados de lo que leen. Ese día, en diferentes horas, llevan varias personas al Hospital Juárez a identificar los cadáveres. Todos han leído los diarios. Eva Martínez León llega buscando a Raquel, su hermana menor, de 14 años. Hace 4 meses escapó de la casa, harta de los golpes y el hambre. Lo último que supo de ella es que trabajaba en un cabaret. Pasan a Eva a la morgue. Reconoce en uno de los cuerpos a Raquel. Le muestran las prendas decomisadas. Un abrigo y unos zapatos son de su hermanita. La policía cree que Raquel es la segunda víctima de Goyo, a la que atacó en el baño. Al hospital también llega un matrimonio buscando a su familiar, Rosa Reyes Quirós. También leyeron los periódicos. Saben que Rosa hace la calle y no la han visto. La describen. Tiene una cicatriz en la ceja izquierda y en un brazo la marca de un tatuaje borrado. Los médicos intercambian miradas. Un cadáver tiene esas marcas. Pasan a ver los cuerpos. Sí, es ella. Rosa Reyes Quirós es identificada como la tercera víctima de Gregorio. De ella era el cuerpo que el agente 35 halló junto con Graciela. Era la joven platicadora, que tenía un hijo. Nadie había denunciado la desaparición de estas mujeres. Tal vez, sin el reporte por la ausencia de Graciela, seguirían olvidadas en esa fosa clandestina. Todas eran de bajos recursos, sin educación, vulnerables. Hacían la calle para subsistir. Y con ellas, Gregorio Cárdenas comenzó sus crímenes. Por la noche, a la Cruz Verde llega Teresa Castillo. Hace varios días que no sabe de su amiga María de los Ángeles González, a quien conocen en las calles como Berta. Tiene un mal presentimiento. Ella le contó que hay un estudiante que la ha levantado varias veces. Me anda enamorando. Mañana nos vamos a ver. Dice que me va a llevar a la playa, le dijo Berta. Desde ese día, Teresa no supo más de su amiga. La pasan a la morgue. Hay un cuerpo en una plancha. Llegó hace unas horas. Lo desenterraron por la mañana. Sí, es ella.
María de los Ángeles González. Berta, la primera víctima de Gregorio y la última en ser desenterrada. La policía se da cuenta que Goyo ha mentido. Sí conocía a la mujer, no era la primera vez que la levantaba. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Los crímenes cometidos por Gregorio El Goyo Cárdenas entre agosto y septiembre de 1942 estremecen a la sociedad mexicana. No solo es la barbarie desenterrada en el jardín, la mente y personalidad del joven causan fascinación. Psiquiatras, abogados y jueces opinan en la prensa. Todos intentan entender por qué cometió los homicidios. El caso se discute en oficinas, en escuelas, es tema de sobremesa. Surgen teorías descabelladas. Se rumora de necrofilia. Llegan más denuncias que no llevan a nada. El caso divide. Para unos es un asesino despiadado que finge locura para evadir la justicia. Otros ven un enfermo mental que debe ser internado. Durante los días posteriores a su arresto, Gregorio da más detalles de sus crímenes e incluso hace una recreación de cómo estranguló a sus víctimas. Todo ocurre frente a reporteros y fotógrafos. Cientos y cientos de páginas de periódicos se imprimen. Aparece su exesposa, Sabina Lara González, y da detalles del matrimonio. Los periódicos se venden como pan caliente. La historia del homicida desplaza las noticias de la guerra. Con el caso de Goyo Cárdenas, la prensa mexicana tiene a un ícono de la nota roja, pero también muestra sus peores vicios: el morbo, el amarillismo. Yo era jefe de toda la enfermería. Entonces un día fue una señora y me dice: fíjese que traigo marihuana, que me la coloqué en la parte noble de la casa y me vine lastimando y ya entré y no me la puedo sacar. Le ruego a usted que me ayude a sacármela. El caso de Goyo representa un desafío para la justicia mexicana. Psiquiatras destacados lo analizan, se hacen peritajes. La ley y la medicina se enfrentan. Al final, un juez ordena su internamiento en La Castañeda, el manicomio inaugurado en 1910 por el presidente Porfirio Díaz, poco antes de que estallara la Revolución Mexicana. Ahí pasa 5 años y recibe terapias de electroshock. Pero se vuelve un paciente estrella con privilegios que consigue gracias a su labia. También comienza a tener éxito con las mujeres. Algunas visitantes le coquetean. A finales de 1947 le llegan rumores de que le practicarán una lobotomía. Como si fuera un cuento de terror de Navidad, Gregorio Cárdenas, el homicida serial de mujeres, escoge la noche del 25 de diciembre para hacer lo que piensa que tiene que hacer. Pensamos que ahí iría a haber una matazón de ratas. Y sí hubo una matazón, pero de gatos. Los pobres gatos quedaron ahí, pero hasta los huesitos se llevaban a ratas para limpiarse los dientes o para alguna cosa así. Este es el segundo episodio, La Castañeda. Son las 3 de la tarde del martes 8 de septiembre de 1942. De la sexta delegación de la policía, cerca de la Alameda Central de la Ciudad de México, Gregorio Cárdenas sale escoltado por un grupo de agentes del servicio secreto que visten grandes sacos y sombreros. Él lleva el mismo traje claro con chaleco y camisa a cuadros que traía al salir del hospital y con el que es fotografiado. Algunos paseantes lo reconocen. ¡Es él! ¡El estrangulador de las primeras planas! Los agentes del servicio secreto lo suben a una patrulla que arranca seguido de varios autos llenos de policías, reporteros y fotógrafos. Llegan a la Cruz Verde.
Pasan a Gregorio a un enorme patio. Tirado en el piso, sobre una camilla, está el cuerpo descompuesto, con los dientes pelados, de María de los Ángeles González, Berta, su primera víctima, a quien levantó varias veces y le prometió llevar a la playa. ¿Reconoce usted a esta mujer? Gregorio balbucea. Está pálido. Sí, señor. Yo la maté. Todos lo miran. Está rodeado de policías. Un enjambre de reporteros y fotógrafos toman nota de cada gesto. Díganos usted, ¿cómo y en dónde? Gregorio guarda silencio. Unas gotas de sudor escurren por su sien. Esta es la primera mujer que estrangulé. Fue la noche del 10 de agosto cuando lo encontré frente al restaurante Chapultepec, a la entrada del bosque. Fue una mujer joven, bajita de cuerpo, delgada, medio güerita, manos muy finas. Un reportero interrumpe. ¿Supo cómo se llamaba la mujer? No, señor. Nunca lo supe. Otro reportero lanza una pregunta en el patio de la morgue. ¿Quiere decirnos por qué la mató? Todos esperan su respuesta. Por odio a las mujeres, señor. Nadie habla. Todos lo miran, espantados por la confesión. Gregorio continúa. Siento un espasmo que produce en mí efectos indescriptibles, algo que no sé explicar. Desaparece de mí el hombre y surge la bestia. Los reporteros anotan sus palabras. Les dirá esta y otras veces. Sentía repugnancia, odio hacia las mujeres después del acto sexual. Cuenta que tuvo una esposa, Sabina, pero el matrimonio no salió bien. Y de ahí le agarró odio a ella, a todas las mujeres. Después del acto sexual sentí el deseo animal de matarlas. Me daban asco. La policía da por terminada la diligencia. Los agentes suben a Gregorio a la patrulla y agarran camino al Hospital Juárez, donde están los cuerpos de Graciela, Raquel Martínez León y Rosa Reyes Quirós. Un reportero logra colarse en la patrulla para entrevistar a Gregorio. ¿Es usted creyente? Sí, señor. Muy creyente. Creo en Dios y tengo fe en Cristo. Pero tengo la seguridad de que Dios no me perdonará. Mis crímenes son muy grandes. ¿Qué espera entonces ahora de la vida? Nada. Absolutamente nada. Mi vida está destrozada. Solo quiero la muerte. Cuando llegan a la morgue, Gregorio baja nervioso. Ya ha oscurecido. Suplica que no lo hagan reconocer el cuerpo de Graciela. Por lo que más quieran ustedes, evítenme el dolor de ver el cadáver de Graciela. Tiene suerte. Un médico les dice que aún realizan las autopsias y no pueden ver los cadáveres. Salen del hospital, pero afuera los rodean los familiares de las víctimas y curiosos. ¡Mátenlo! ¡Suéltenlo para matarlo como perro, cobarde! Logran subirlo rápido a la patrulla y lo llevan de vuelta a la sexta delegación. Al día siguiente, el diario La Prensa pone en su portada un enorme retrato de Gregorio con el titular: El monstruo hace brutal confesión. Por esos mismos días, la policía ordena el arresto de los amigos de Gregorio: Jorge Roldán, el Calavera, y Juan Antonio Rodríguez, el Punto Negro, así como del abogado Eduardo Sandoval. Todos son investigados por encubrir los crímenes de Gregorio. Al menos el Calavera y el abogado supieron del homicidio de Graciela y en vez de denunciar, guardaron silencio. Pensé que se había vuelto loco, que mentía. Se defiende el abogado. El Calavera también se excusa. Cuando Gregorio le contó que Graciela se había caído y muerto y que la había enterrado, creyó que no estaba en sus 5 sentidos.
La verdad pensé que estaba Grifo. El agente 35 del Servicio Secreto, José Acosta, continúa sus pesquisas. Ya tiene al homicida y los cuerpos, pero le falta el arma, la soga con que Gregorio estranguló a Graciela. Busca el auto del joven. La familia de Goyo le da las llaves. Lo encuentra cerca, en la colonia Guerrero. El agente revisa el auto. Ve un tapete con una mancha que parece sangre. Revisa la parte trasera. Ahí está el cordón. Grueso. Parece una soga. Tiene un nudo en cada extremo y uno más en medio. Lleva el auto a la delegación como evidencia. Es miércoles 9 de septiembre de 1942. Un reportero del diario La Prensa se lanza a buscar a Sabina Lara González, la exesposa de Gregorio Cárdenas. Tiene algunas pistas y da con ella en una vecindad de la colonia Portales. Sabina aún vive con sus padres, dos ancianos de pocos recursos. Doña Jacinta, su madre, recibe al reportero. ¿Qué impresión le causaron a usted los 4 crímenes? Muy fea. Nunca lo hubiéramos creído. Mi hija y yo nos pusimos a chillar. ¿Para qué más que la verdad? Sentimos muy feo. Sabina llega a los pocos minutos. Tiene 21 años. Habla con el reportero de su relación con Gregorio. Cómo se conocieron en el salón de fiestas, comenzaron a salir y después los obligaron a casarse. Solo fue bueno conmigo 4 meses. Ya luego se descompuso. A veces me ofrecía dinero por el divorcio. Una vez íbamos en su auto por Chapultepec y me dijo que iba a estrellarse si no le daba el divorcio. Sabina cuenta que sufrió un aborto al 6º mes de embarazo y siempre sospechó que Gregorio la había envenenado. Del divorcio, cuenta, se enteró tiempo después. Me odiaba profundamente. ¿Por qué? No lo sé, pero me odiaba. Se le notaba en la cara. Por esos mismos días, la mamá de Gregorio declara a la prensa que de niño fue nervioso y enfermizo, y el tic del ojo le quedó como secuela. Era un gran hijo, Dios mío. Hubiera preferido saber que lo mataron a enterarme que es un asesino. Es la tarde del viernes 11 de septiembre de 1942. Pasan de las 3 de la tarde cuando presentan a Gregorio a declarar ante el Ministerio Público de la 6ª Delegación. En la sala hay reporteros y fotógrafos que se mueven a sus anchas. Los últimos días han sido un circo. Los reporteros interactúan con Gregorio. Les permiten entrar a la celda donde duerme. Él dirige la conversación. Parece más anfitrión que detenido. Las notas lo retratan como un loco, un místico en decadencia. Publican que le gusta leer filosofía y a Sor Juana Inés de la Cruz. Esta tarde, Gregorio entra a la sala y se sienta ante una mesa. En el recinto están el agente 104, María Dorantes, y el agente 35, José Acosta, quien pone ante Gregorio la soga que halló en su auto. Goyo palidece. ¿Reconoce usted este objeto? Gregorio balbucea. ¿Reconoce usted este objeto? Sí. Lo usé para matar a Graciela y a la anterior. Los reporteros anotan la confesión. ¿Puede usted explicar cómo utilizó la soga? Explica que es un cable de luz forrado de cordón blanco.
Lo usaba para atar una enredadera. Hizo los nudos de los extremos de la soga para agarrarla mejor y un nudo a la mitad para que presionara más la tráquea de la víctima. ¡Que alguien se ofrezca de modelo! Grita un reportero. ¿Quién quiere ser la víctima? Lanza un fotógrafo. Hay risas y gritos en la sala. El fiscal pide orden. Alguien propone que pase una mujer policía. No, eso no. Una mujer no. Pide Gregorio. El agente 35 alza la mano. Yo me ofrezco. Camina unos pasos y se para frente a Gregorio, que tiene la soga en las manos. Los fotógrafos retratan sus dedos largos, huesudos, como de pianista. ¡Anda! ¡Muestra cómo las matabas! Gregorio se para a sus espaldas. Está nervioso. Le pasa la soga por el cuello. La toma de los extremos. Aprieta un poco. El agente no se mueve. Los fotógrafos lanzan decenas de disparos. Al día siguiente, el Universal publica una foto. El agente 35 está de perfil, mira a la izquierda. Detrás de él, Goyo, serio, sostiene la soga en su cuello. El pie de foto dice: el asesino ahorcaba así. La mañana del domingo 13 de septiembre de 1942, Gregorio Cárdenas ingresa a la penitenciaría de Lecumberri, el Palacio Negro, acusado de cuádruple homicidio e inhumación clandestina. La cárcel es el purgatorio en la tierra, pero Gregorio se queda en la enfermería, aislado, mientras el juez 14 de la Quinta Corte Penal, José Espinosa, analiza su caso. Para entonces, en las páginas de los periódicos, se publican las opiniones de psiquiatras y de jueces. No se ponen de acuerdo. Se pelean por ver quién da el diagnóstico más certero. El dilema es claro. ¿Debe pagar por sus crímenes en prisión o debe ser internado en un hospital psiquiátrico? El doctor Oneto Barenque, director de la clínica donde Goyo se escondió, declara que es un criminal nato. Gregorio Cárdenas no es un loco, como se diría vulgarmente. Tampoco esquizofrénico. Es un criminal, un simulador. Otro psiquiatra que opina en la prensa es el español Gonzalo Rodríguez Lafora, quien critica a sus pares. Nadie debería opinar sin haber entrevistado frente a frente al asesino. Con esa idea, el doctor Rodríguez Lafora consigue permiso para analizar a Gregorio en Lecumberri, que sigue aislado en la enfermería esperando que nombren a los peritos oficiales. Rodríguez Lafora es un psiquiatra de prestigio, parte de la migración española por la Guerra Civil, que llegó a México y atiende a pacientes de clase alta en su consultorio, en Paseo de la Reforma. Durante 4 días, el doctor entrevista a Goyo. Las sesiones se vuelven un caos cuando se permite el ingreso de abogados, detectives y periodistas. El doctor publica su diagnóstico en el periódico Excelsior. No cabe duda que se trata de un caso de epilepsia psíquica. Además, asegura que Goyo es un homosexual reprimido. Los artículos azuzan el escándalo. Se difunde que se orinaba en la cama hasta los 18 años, que su lengua es un mapa de grietas y no tiene la hendidura media, o que tuvo sífilis. La defensa y la familia de Goyo acusan al doctor por violar el secreto profesional al revelar detalles íntimos del joven. Es 20 de octubre de 1942 y la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría sesiona para discutir el diagnóstico del doctor Gonzalo Rodríguez Lafora sobre Goyo. Hablan también del escándalo que ha suscitado.
Hay doctores indignados. Algunos piden que le retiren la licencia. Durante más de 2 horas y media, en un auditorio con 400 personas, doctores y científicos mexicanos toman la palabra en una acalorada discusión sobre el loco que ocupa las páginas de los diarios. Uno de los primeros en hablar es Leopoldo Salazar Viniegra, director del manicomio de la Castañeda. Los argumentos de don Gonzalo son deleznables y absolutamente faltos de base. El doctor Salazar Viniegra opina que Gregorio tiene síntomas de esquizofrenia. A la discusión se suma el doctor Alfonso Millán, exdirector de la Castañeda, que critica también a Rodríguez Lafora. Ese análisis es precipitado y superficial. Y hubo una grave falta ética al publicar en un diario de circulación nacional información que debió ser protegida por el secreto profesional que juramos todos los médicos. El doctor González Rodríguez Lafora se defiende en la prensa. Está convencido de su diagnóstico. Los médicos cruzan descalificaciones. Entre pasillos lo apodan Gonzalito. En medio de la polémica, el juez José Espinosa nombra a los doctores Raúl González Enríquez y Jesús Ciordia Gómez como peritos del caso. Los médicos entrevistan a Gregorio, lo estudian desnudo, le piden muestras de fluidos para análisis. El diagnóstico de los médicos concluye que Gregorio tiene una conducta esquizofrénica y es un sujeto altamente peligroso. No encuentran indicios de la epilepsia diagnosticada por el doctor Rodríguez Lafora, pero consideran que su conducta se agravará sin tratamiento psiquiátrico. El juez Espinosa llama a más especialistas para que estudien a Goyo. La defensa también presenta a sus peritos. Los diagnósticos apuntan a esquizofrenia, aunque no son concluyentes. El caso es complicado. Es el lindero de la ley y la ciencia. El juzgador sabe la responsabilidad que carga en su decisión. ¿Envía a Gregorio a la cárcel de Lecumberri o al manicomio de la Castañeda? Por aquellos mismos días, en la prensa mexicana se aviva el debate para reinstaurar la pena de muerte abolida en 1930. Un asesino, un sádico como Gregorio lo merece, opinan abogados y ciudadanos en la prensa. Pero también está la posibilidad de que sea inimputable, incapaz de ser castigado por su enfermedad mental. El caso sigue siendo un circo. En una de las audiencias en el juzgado, un grupo de mujeres jóvenes está entre el público. A lo lejos saludan a Gregorio, le cierran el ojo, le sonríen. No importa que esté ahí detenido por el homicidio de 4 mujeres. Excelsior publica: morbosamente admiran unas nenas al monstruo. Las audiencias se vuelven privadas después del retorcido incidente. Son los primeros días de noviembre de 1942. El juez Espinosa convoca a todos los especialistas que han visitado a Gregorio. Y también invita al director de la Castañeda, Leopoldo Salazar Viniegra, y al exdirector Alfonso Millán. El polémico Rodríguez Lafora no es requerido. A consejo del doctor Millán los he citado porque necesitamos tomar una decisión conjunta. ¿Qué vamos a hacer con Gregorio Cárdenas? Durante varias horas, el grupo discute, fuma cigarros, bebe café. Gregorio, ese loco, ese criminal, es un caso terrible. Es un caso extraordinario. El director de la Castañeda opina que si bien Gregorio presenta conducta esquizofrénica, puede estar en el área de enfermería de Lecumberri cumpliendo su sentencia. La verdad es que el doctor Salazar Viniegra no quiere a Gregorio en la Castañeda. Es un caso demasiado delicado y él tiene más de 2,000 pacientes. Nosotros somos un hospital.
No podemos tener un paciente de este tipo. Es demasiada responsabilidad para los médicos y las enfermeras. Otros insisten en que debe estar en el psiquiátrico para ser sometido a más estudios y así hallar el origen de su conducta homicida. Para la ciencia, es un caso de estudio único, y la cárcel podría ser contraproducente para su conducta. Entonces, caballeros, hemos tomado una decisión. El 5 de noviembre de 1942, Gregorio Cárdenas ingresa al manicomio de la Castañeda. Ese enorme edificio porfiriano de largas escaleras al frente que se ubica a las orillas del pueblo de Mixcoac. El juez Espinosa no le dicta sentencia. Deja el caso en pausa para que Gregorio sea sometido a más estudios y más tratamientos. Es evidente su peligrosidad. Ya en su momento, dice el juez, tomará una decisión. Gregorio entra con miedo al manicomio. Cree que su vida se ha acabado. A veces desea la muerte. Esa muerte que solo conocen las mujeres que estranguló en su casa y enterró en su patio. Porque en realidad, a Goyo Cárdenas aún le faltan muchas cosas por vivir. Es junio de 1943. 10 meses después de que la historia de horror de Gregorio Cárdenas asaltara las páginas de la prensa. Él sigue recluido en el manicomio de la Castañeda, rodeado de pacientes que han sido abandonados por sus familias, apartados de la sociedad, presos de su enfermedad mental. Él es tranquilo, solitario. Su número de paciente, el 27-850. Gregorio recibe la visita de un doctor que no conoce. Es el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, quien acaba de ser nombrado por el juez Espinosa como perito oficial de su caso. Quirós Cuarón es conocido por ser el primer criminólogo egresado de la UNAM, un pionero que refinó la investigación policíaca con ayuda de la ciencia y que 2 años antes ganó prestigio por desenmascarar al asesino del líder comunista León Trotsky, quien estaba exiliado en México. Mucho gusto, Gregorio. Vamos a trabajar juntos. Mucho gusto, doctor. Médico y paciente tienen una primera entrevista. El doctor anota que Gregorio está cabizbajo. Habla incoherencias. Actúa de forma amanerada. A veces luce adormilado. Sufre de falsa modestia, anota el doctor. El paciente no le causa buena impresión. Gregorio le cuenta que tiene una teoría sobre la transmigración del alma, la cual puede demostrar colocando placas de plomo frente a una mujer al momento de dar a luz. El doctor toma nota de cada detalle. Gregorio lo fascina y lo repugna. Las entrevistas toman varios días. El doctor diagnostica más tarde que Gregorio sufrió de encefalitis durante su infancia en Veracruz y eso le dejó un daño neuronal irreversible, que lo haría matar de nuevo. Es un delincuente perverso con manifestaciones orgánicas, neurológicas, endócrinas y mentales, señala el doctor en su informe. La relación entre Gregorio y el doctor Quirós Cuarón iniciará como paciente médico, pero acabará con demandas en los tribunales y descalificaciones públicas de ambas partes durante las siguientes décadas. El doctor Quirós Cuarón no es el único en estudiar a Gregorio. Goyo es conejillo de indias de todo médico intrigado por el hombre o cuando el juez o la defensa ordenan un nuevo diagnóstico. Todos quieren saber qué pasa dentro de esa mente homicida.
Gregorio es sometido a terapia de electroshock. Prueban en él distintos medicamentos. Aunque es uno entre miles de internos, él es un caso único que fascina a los doctores. Con el paso de los años, Gregorio saca ventaja de su situación como paciente estrella. Y con la misma labia que usaba en la prepa y por la que era criticado de ser barbero con los profesores, comienza a ganarse a médicos y al personal de enfermería. Y lo hace tan bien que consigue permiso para montar una tiendita dentro del manicomio. Suele darse vueltas por la biblioteca. Revisa tomos de neurología y psiquiatría. Entra a las clases de los estudiantes de medicina, a veces como oyente, otras veces relata su caso. Sigue siendo ese alumno aplicado que le gusta figurar. También se encarga de organizar noches de cine y él, claro, vende las palomitas. Consigue que nadie del personal entre a su cuarto y consigue que otros pacientes sean sus ayudantes. Gregorio sale buen comerciante y cierto día organiza una venta de artesanías hechas por los pacientes de la Castañeda. Como no se vendían, las piezas terminaban en la bodega. Pero a él se le ocurre decirle al director del psiquiátrico, Leopoldo Salazar Viniegra, que anuncie la venta a través de la prensa. Tengo varios amigos, de cuando me detuvieron. El propio Goyo publicita el evento en los diarios. A los 2 días, todo se acaba. El manicomio se llena de compradores. La mayoría, mujeres que desean conocer al estrangulador de Tacuba y al paciente más célebre de la Castañeda. Gregorio pasa de homicida a Don Juan y comienza una relación con una trabajadora del hospital de nombre Raquel. La relación es mal vista por las autoridades hospitalarias y por los familiares de la mujer, que piden al director la muevan a un área donde no tenga contacto con ese paciente. Al director de la Castañeda le llegan rumores de que Raquel planea ayudar a Gregorio a huir. Pero el doctor lo desestima y resuelve el problema cambiándola de área. Los privilegios de Gregorio llegan a tal grado que cierta noche, un trabajador del hospital que vive cerca se lo encuentra en plena calle, en compañía de otro paciente. Salimos a dar la vuelta, responde tranquilo Goyo. Al verse sorprendidos, el otro paciente se echa a correr con violencia. Gregorio regresa a su dormitorio, escoltado por el empleado del manicomio. El incidente reportado al director de la Castañeda, quien nunca lo informa a sus superiores. Es otoño de 1947. El caso ahora depende del juez Carlos Espeleta, quien recibe un oficio del director de la Castañeda, Leopoldo Salazar Viniegra, para que se reconsidere la permanencia de Goyo en el manicomio. No quiere más al paciente. Nunca lo quiso bajo su responsabilidad. El doctor incluye un diagnóstico que asegura que el joven ya no presenta los síntomas que obligaban su estancia en el psiquiátrico y, por el contrario, desde hace 2 años se comporta dentro del espectro de una persona normal, por lo que puede hacer frente a su proceso en Lecumberri. De no ser así, el director pide que envíen a policías de planta para vigilar a Goyo en el hospital. El juez ordena que 2 nuevos psiquiatras, los doctores Luis Murillo y Ramón de la Fuente Muñiz, hagan otro diagnóstico a Gregorio, quien ya tiene 31 años. Lo someten a una sesión de pentotal sódico, el barbitúrico conocido como el suero de la verdad, para entrevistarlo. La misma droga que usó el doctor Oneto Barenque para sacar la confesión inicial de Goyo. Los doctores anotan los efectos. Carcajadas y llanto durante los primeros 10 minutos. El doctor de la Fuente inicia la entrevista. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? Yo no fui, fueron ellos. ¿Quiénes? Durante los siguientes minutos, Goyo Cárdenas da una versión totalmente distinta a la que ha repetido decenas de veces ante el fiscal, el juez y los periodistas.
Ellos las enterraron en mi casa cuando yo no estaba. Porque ellos, mis amigos, yo les tenía mucha confianza y les prestaba las llaves de mi casa y también mi coche. ¿Ellos quiénes? El Punto Negro y el Calavera. ¿Acaso había mentido? ¿Gregorio era inocente? Los psiquiatras evalúan las pruebas. Coinciden en que el uso del pentotal ha fallado. No hay duda que Gregorio las mató. El juez llama de nuevo al criminólogo Alfonso Quirós Cuarón para que haga un nuevo diagnóstico. Se ordenan más análisis con otros especialistas que critican la terapia de electroshock que recibió Gregorio. Su defensa lucha para que no lo manden a Lecumberri. El caso llega a los oídos del secretario de Salud, quien escribe una carta al director del manicomio para recordarle que mientras Gregorio esté en la Castañeda, es su responsabilidad y debe vigilarlo, pues a sus oídos han llegado historias de que el paciente sale de noche. Es diciembre de 1947, cuando a oídos de Gregorio llega el rumor de que será sometido a una lobotomía. Es decir, que le van a hacer un orificio en el cráneo para remover partes del lóbulo frontal del cerebro y así desaparezcan los síntomas de la enfermedad psiquiátrica. Gregorio comienza a pensar en su huida. Es el 26 de diciembre de 1947. La mayoría de empleados de la Castañeda regresan a trabajar después de celebrar la Nochebuena y la Navidad. Solo un grupo reducido de empleados se ha quedado de guardia durante las fiestas. Son las 11 de la mañana cuando el jefe de enfermería hace su recorrido habitual por los pabellones del psiquiátrico. Nota que la puerta del cuarto de Gregorio está cerrada. Es habitual que Goyo se encierre en su cuarto, pero no tan tarde. Es uno de los privilegios que se ha ganado como paciente estrella. Eso y que ningún empleado entre a su habitación. El jefe de enfermería toca la puerta. No responde. Trata de abrirla. Está cerrada por dentro. Da golpes en la puerta. ¡Gregorio, abre! Busca algo para abrir la chapa. Cuando logra entrar, ve que el marco de la ventana está roto de un lado. Gregorio no está. Se asoma debajo de la cama. Nada. Lo buscan por cada pabellón del hospital, en cada habitación, en los jardines. No aparece. La noticia llega a oídos del director de la Castañeda. ¿Cómo que no está? Pero si ya se iba a ir, ya nos íbamos a deshacer de él. No está, doctor, se fue por la ventana de su cuarto. ¿Qué le voy a decir al secretario de Salud? ¡Al juez! El doctor Salazar Viniegra se da cuenta de la terrible verdad. La noche del 25 de diciembre, Gregorio Cárdenas, el paciente del que se quería deshacer desde el primer día, ha huido. Y lo hizo, lo sabrá más tarde, con ayuda de Raquel, aquella empleada del manicomio que estaba enamorada de Goyo. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el siguiente episodio, Goyo es recapturado y enviado sin más a la cárcel de Lecumberri, donde estará preso hasta mediados de la década de los 70. Escribe libros, se interesa en el derecho e inspira obras de teatro y películas. Él
Goyo Cárdenas, el multihomicida de mujeres, agranda su leyenda. No podemos saber si las conversaciones sucedieron exactamente como las contamos en este episodio. Todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura. El guión de Rafael Cabrera está basado en el expediente de Gregorio Cárdenas en los archivos históricos de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud Federal y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el libro Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas, de Andrés Ríos Molina. Se consultó a la hemeroteca de la UNAM, el archivo de la revista Proceso y diversos artículos académicos. Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Esta temporada de Escándalo Mexicano está escrita por Rafael Cabrera y editada por María Scherer, Galia García para Fox y Salvador Camarena. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro y la música es de Patricio Mijares. Producción, Carlota Aparicio. Los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Lewy de Wondery.